Ya está con nosotros Vanessa Moreno Lozada. Ella es coordinadora de comunicaciones de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP, para hablar sobre el informe especial con respecto a los patrones de violaciones de derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal venezolana. Recordemos que esto es un informe que ha sido elaborado por SECODAP y también por la ONG Ventana a la Libertad y revela el estatus en el que han estado los adolescentes privados de libertad. Hola Vanessa, buenos días. Gracias por tu tiempo y por compartir esta información con la audiencia. Bienvenida. Gracias por darnos el espacio para poder visibilizar estos temas, que una de las razones por las que decidimos hacer el informe es justamente porque esta población sentíamos que estaba demasiado invisibilizada. Y cuando hacemos la revisión de todas las cosas y conversamos con algunos familiares, sí, nos damos cuenta de que efectivamente la sociedad y sí, y sobre todo las organizaciones del Estado, pues parecen tener en el olvido a esta población de adolescentes en conflicto con la ley penal. Un trabajo bastante arduo, supongo, porque ustedes han tenido la oportunidad de revisar lo que ocurre en 47 centros de reclusión, justamente para esta población, para menores en Venezuela. Hablemos un poco acerca de los hallazgos. ¿Qué puntos importantes consideran que vale la pena compartir con la audiencia con respecto a este informe? Fíjate que nosotros en esta investigación realizamos tres partes, ¿ok? Hicimos una investigación, una revisión, mejor dicho, del marco legal que existe para la protección de estos adolescentes, ¿ok? Para el tratamiento de estos adolescentes, para determinar y puntualizar que estos adolescentes, el sistema busca con ellos no solamente generar como un sistema de culpas y castigos, sino también pues apoyar y buscar la reinserción y el ejercicio de su ciudadanía luego de cumplir estas medidas socioeducativas, ¿ok? Una revisión del marco legal que tenemos, tanto nacional como internacional. También revisamos todo lo público que hay, todos los informes públicos que existen de organizaciones del Estado, de entes del Estado, que tienen relación con la protección de derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Son 14 instituciones, son 14 entes, organismos del Estado que deben velar por estos derechos de esta población. Y luego hicimos ahí sí una sistematización de datos a partir de todas las notas de una ventana a la libertad que tuvieran relación con las entidades de atención, con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y de esas tres focos en la investigación, nosotros podemos decir una de las cosas que siempre nos los preguntan en las ruedas de prensa sobre, ¿hay más adolescentes en el delito? ¿Hay más adolescentes que están siendo homicidas? Es verdad que los adolescentes están implicados en homicidios más horribles o en delitos más horribles. Y esa es o sea, una nueva oportunidad para decir que no hay un dato actualizado, detallado, que nos permita desmitificar esto. Primero que nos permita saber si hay un incremento, pero también si hay un decrecimiento, ¿no? Eso no lo podemos saber. Para 2015, que es el último dato público del Ministerio para Servicios Penitenciarios sobre la cantidad de personas detenidas en Venezuela, tanto adolescentes como adultos, encontramos que por cada adolescente detenido hay 11 adultos detenidos. Es decir, la proporción es 1 a 11. En su momento, 2015, y mira que los datos ya casi llegan a la década. Es decir, la necesidad de actualización de estos datos es súper importante. Para ese momento había 4.448 adolescentes detenidos versus 50.000 adultos detenidos. Entonces, todavía nos falta información para poder decir, hay más adolescentes detenidos y la adolescencia está perdida y con ellos ya no tenemos nada que hacer. Y fíjate Ahora, que y también si hay un hacen la dato comparación de interesante. 2017 hasta 2024, ¿cuál sería el incremento proporcionalmente hablando?
Es que fíjate que la investigación entre 2017 y 2024 se basó sobre notas de una ventana a la libertad. No hay Ya entiendo. datos más Claro. actualizados de instituciones del Estado que nos dé cantidad de adolescentes, son más hombres que mujeres, dónde está el mapa como del mapa del delito en Venezuela, dónde están el comportamiento delictivo de los adolescentes según el Estado. No lo tenemos a partir de 2016. No hay datos. Entonces, esto fue construido a partir de monitoreo, sistematización de datos, de notas que todas fueron levantadas por periodistas y sabemos que los periodistas no tenemos acceso a la información, que nuestras fuentes son extraoficiales y que además tienen mucho miedo a darnos información. Claro, claro, Y claro, luego entiendo. tenemos las familias que también tienen miedo a darnos información. Entonces, bueno, con estos datos de 2015, mentira, con el dato de 2016, porque además encontramos que el Ministerio para Servicios Penitenciarios te presenta unos datos, que es población, pero luego encontramos que la Defensoría del Pueblo en 2016 hizo un informe detallado que la verdad que hay que reconocérselo, tiene buenos datos hasta 2016, en la que se hablaba, y de este informe nosotros rescatamos el tema del género, la edad y la comisión de delitos. Tenemos que por género son los varones entre 15 y 17 años los que hay que mirar con atención y buscar la forma de prevenir el delito en ellos, porque son la población que más están en entidades de atención. ¿Cuáles son los delitos reportados por la Defensoría del Pueblo en 2016? Robo y hurto. Entonces, homicidio, el porcentaje era más bajo, muy bajo. Entonces, claro, este tema de que son adolescentes, que son más crueles y tal, yo qué sé, no lo estamos viendo reflejado, al menos en 2016. Ahora Ahora, me cuál es el gustaría, no sé trato? si tienes una pregunta, pero me gustaría ir como a otra parte de la investigación. Así que Adelante, te escucho. adelante. No, 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 te escucho. yo en lo personal como periodista quisiera saber cuál es el trato que reciben los adolescentes, porque si tienen toda una vida por delante, me gustaría saber de qué manera ellos son educados, porque se supone que cometieron un error y por eso están allí, de qué manera ellos son educados para que ellos puedan corregir y poder ser reinsertados nuevamente en la sociedad. Qué buena pregunta, me encanta esa pregunta, porque justamente eso que tú estás mencionando es el objetivo del sistema. En la NOMNA nosotros tenemos, en Venezuela, tenemos dos sistemas. Un sistema que protege a los niños de que sean víctimas de la violencia y de cualquier otro abuso. Y tenemos un sistema que protege a los adolescentes una vez que han cometido un delito. Y entonces este sistema lo conocemos como el sistema penal de responsabilidad adolescente. 13 garantías. 13 garantías que cada una enmarca un montón de derechos más, pero garantías son las que deben velar estos 14 organismos que forman parte del sistema para los adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Cómo los están tratando? Porque en teoría ellos pueden regresar a la sociedad. Exactamente, esa es la diferencia entre el sistema de adultos, el sistema penal de adultos y el sistema penal de adolescentes. La búsqueda del sistema no es una sanción, no es una condena Okay. y ya. Es que el adolescente se haga consciente de ese delito que comete, el daño que ocasiona, el proceso que está llevando, para que entonces él pueda entender la responsabilidad y finalmente regresar a la sociedad, a la ciudadanía y ejercer democracia, ¿ok? ¿Cómo los Oh, está tratando? ujú. Mira, nosotros este sistema, en esta sistematización de datos de las notas entre 2017 y 2024, creamos cuatro categorías principales. Una, que tiene que ver con la vulneración de estas garantías, con el respeto de las garantías, con adolescentes que estaban protagonizando hechos como motines, huelgas, fugas, y una que era presunción de garantías porque la nota como tal, la información, no dejaba ver completamente si había una vulneración, pero se podía presumir, ¿ok? De esto estamos hablando de que fueron cuatro notas nada más, pero incluimos esta categoría de todas maneras.
Ok, me preguntas, ¿cómo los están tratando? Fíjate que el grueso de esta sistematización de datos fue 40% hechos en los que los adolescentes se están viendo protagonistas. ¿Qué significa esto? Son fugas, motines, huelgas, protestas. Y cuando revisamos las razones de las huelgas, las protestas, los motines, nos damos cuenta que es para exigir sus derechos, exigir alimentación, por denunciar malos tratos, por exigir celeridad procesal, porque no se están haciendo los traslados o porque los están teniendo detenidos en un centro para adultos que no corresponde para ellos. Y más a fondo, si revisamos, todas estas protestas, motines y huelgas terminan con lesiones, autolesiones que se hacen los adolescentes hacia ellos mismos. Es decir, huelgas de hambre, no comen, Claro. lo que se conoce popularmente como huelgas de sangre, se lesionan. Y esto, ¿qué nos está llevando a pensar? Que los adolescentes en conflicto con la ley penal solo buscan un mecanismo violento, porque también los motines son situaciones violentas dentro, protestas violentas dentro de su entidad de atención, que todas, fueron cuatro, todas terminaron en incendios dentro de la institución. Están encontrando solo mecanismos violentos para hacer ver que ellos están, que sus derechos están siendo vulnerados. Ahora vamos Vanessa, a cuáles son esos derechos. se nos está acabando el tiempo. Me gustaría conocer, además de los derechos que les son vulnerados, los datos finales, las conclusiones que arrojó el informe. Los derechos que están siendo vulnerados, dignidad y la separación de adultos, es la que tiene mayor cantidad de porcentaje, ¿ok? Dignidad, malos tratos, alimentación, educación, todo lo que tiene que ver con que la única sanción que existe o la única medida o el único derecho restringido es la libertad, tanto para los adultos como los adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Dignidad entonces viene a rescatar todos los otros derechos que están siendo vulnerados. Y la separación de adultos porque tenemos presencia de adolescentes en comisarías policiales y militares que no están adaptadas y no son especializadas para el tratamiento con adolescentes con la ley penal y vulnera tres leyes esta situación. Conclusiones finales. Uno, necesitamos articulación entre estos 14 organismos, estos 14 entes que generen una política pública para atender a la población de adolescentes en conflicto con la ley penal. Necesitamos claridad en cuál es el ente rector, porque estamos revisando que existen, si bien algunas jornadas médicas, educativas, judiciales, no parece todo estar articulado en una política pública. Necesitamos información, no solamente para que la sociedad civil organizada pueda hacer contraloría del sistema, sino también para las familias. Las familias están cada vez más solas y con menos conocimientos de cómo funciona este sistema. No saben qué reclamar, no saben cuáles son sus derechos. Solamente están allí llevándole la comida a los muchachos en sus entidades de atención y en algunos casos cuando se les permiten las materias escolares, las tareas escolares. Necesitamos estas tres cosas. Articulación entre los 14 entes, necesitamos información y necesitamos claridad en cuanto al ente rector de todo el sistema de responsabilidad penal adolescente. Vanessa, gracias por estar con nosotros y por tu aporte informativo el día de hoy con este trabajo de investigación, este informe que lograron presentar en torno a la vulneración de los derechos que se le violan a los adolescentes en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Feliz día para ti. Hasta luego. Era Vanessa Moreno, ella es coordinadora de SECODAP.